1. Problemas preliminares. A. El punto de partida. Si buscamos en las fuentes de cada una de las grandes corrientes de la vida espiritual actual, nos topamos siempre con uno de los espíritus de nuestro periodo clásico, Goethe o Schiller, Herder o Lessing. Han dado un impulso y de él ha surgido uno u otro movimiento espiritual que sigue vigente hoy en día. Toda nuestra vida cultural alemana está tan plenamente basada en nuestros autores clásicos que muchas personas que se consideran completamente originales en realidad no consiguen hacer más que expresar lo que Goethe o Schiller indicaron hace mucho tiempo. Hemos vivido tan plenamente en el mundo que ellos crearon que casi nadie que abandone el camino que ellos indicaron podía escapar a nuestra comprensión. Nuestra manera de ver el mundo y la vida está tan influida por ellos que nadie puede despertar nuestro interés si no busca puntos de referencia en este mundo. Solo hay una rama de nuestra vida espiritual y cultural que, debemos admitirlo, no ha encontrado todavía un punto de referencia semejante. Se trata de la rama de la ciencia que va más allá de la mera recopilación de observaciones, de la información sobre fenómenos individuales, con el fin de proporcionar una visión satisfactoria del mundo y de la vida. Es lo que se suele llamar filosofía. Para la filosofía, nuestro periodo clásico parece no existir en absoluto. Busca su salvación en una reclusión artificial y un aislamiento noble del resto de la vida espiritual. Esta afirmación no queda refutada por el hecho de que un número considerable de filósofos y científicos naturales, antiguos y más recientes, se hayan ocupado de Goethe y Schiller, pues no han llegado a su punto de vista científico, haciendo fructificar las semillas contenidas en los logros científicos de estos héroes del espíritu, sino que llegaron a su punto de vista científico al margen de la visión del mundo presentada por Schiller y Goethe, y luego compararon las dos. No hicieron esta comparación con el objetivo de sacar provecho de las opiniones científicas de los pensadores clásicos, sino más bien con el fin de poner a prueba a estos pensadores y ver cómo se comportaban a la luz de su propia causa. Volveremos a tratar este tema con más detalle, pero antes nos gustaría señalar las consecuencias que tiene para este campo de la ciencia la postura que adopta respecto del más alto nivel de desarrollo cultural en los tiempos modernos. Hoy en día, un gran número de lectores cultos rechazan inmediatamente sin leer cualquier libro literario o científico que se presente con la pretensión de ser filosófico. Casi nunca ha habido una época en la que la filosofía haya gozado de menos aceptación que ahora. Dejando de lado los escritos de Schopenhauer y Edward von Hartmann, que abordan cuestiones relativas a la vida y al mundo, cuestiones del interés más general y que, por lo tanto, han sido ampliamente leídas, no se va demasiado lejos al decir que las obras filosóficas son leídas hoy en día solo por personas de la profesión. Nadie se preocupa por ellas excepto ellos. Una persona culta que no es de la profesión tiene la vaga sensación de que esta literatura no contiene nada que satisfaga sus necesidades espirituales. Las cosas que allí se tratan no le interesan, ni tienen relación alguna con lo que es necesario para la satisfacción del espíritu. Solo el hecho que hemos indicado puede tener la culpa de esta falta de interés por toda la filosofía, pues en contraposición a esta falta de interés se encuentra una necesidad cada vez mayor de una visión satisfactoria del mundo y de la vida. Lo que durante mucho tiempo fue un sustituto para la gente, es decir, el dogma religioso, está perdiendo cada vez más su poder de convicción. Cada vez aumenta más la necesidad de lograr mediante el trabajo del pensamiento lo que antaño se debía a la fe en la revelación para la satisfacción del espíritu. Por tanto, la participación de las personas cultas no podría dejar de existir si el ámbito de la ciencia de las que estamos hablando realmente fuera de la mano con todo el desarrollo de la cultura, si sus representantes tomaran posición sobre las grandes cuestiones que mueven a la humanidad. Hay que tener siempre presente que nunca se trata de crear artificialmente una necesidad espiritual, sino únicamente de buscar la necesidad que existe y satisfacerla.
La tarea de la ciencia no se trata de plantear preguntas, sino de considerarlas con atención cuando las plantea la naturaleza humana y el nivel cultural en el que nos encontramos, y luego responderlas. Nuestros filósofos modernos se plantean tareas que no son en absoluto consecuencia natural del estado cultural en que nos encontramos, por lo tanto nadie les pide sus hallazgos. Pero esta ciencia pasa por alto las preguntas que nuestra cultura debe plantear, en virtud del punto de vista desde el que han planteado nuestros escritores clásicos. Tenemos, pues, una ciencia, la filosofía actual, que nadie busca, y una necesidad científica que nadie satisface. Nuestra ciencia general, que debería resolver los enigmas reales del mundo para nosotros, no puede ser una excepción entre todas las demás ramas de la vida espiritual. Debe buscar sus fuentes donde ellas han encontrado las suyas. No debe limitarse a llegar a un acuerdo con nuestros pensadores clásicos, sino que también debe buscar en ellos las semillas de su propio desarrollo. El mismo impulso debe atravesarla como lo hace el resto de nuestra cultura. Esta necesidad reside en la naturaleza misma del asunto. También se debe a esta necesidad que los investigadores modernos se hayan ocupado de los escritores clásicos de la manera ya descrita. Pero solo demuestra que se tenía una vaga sensación de que no era admisible pasar por alto las convicciones de estos pensadores y seguir simplemente el orden del día. Pero esto también demuestra que uno realmente no logró desarrollar más sus puntos de vista. La manera en que uno se acercó a Lessing, Herder, Goethe y Schiller lo demuestra. A pesar de toda la excelencia de muchos de los libros sobre estos pensadores, uno todavía debe decir, con respecto a casi todo lo escrito sobre la obra científica de Goethe y Schiller, que la obra de Goethe y Schiller es una obra de gran valor. En efecto, las obras de Hegel no se han desarrollado orgánicamente a partir de sus ideas, sino de que más bien se han puesto en relación con ellas. Nada demuestra mejor esto que el hecho de que las teorías científicas más contrarias han considerado a Goethe como el pensador precursor de sus ideas. Las visiones del mundo que no tienen absolutamente nada en común entre sí señalan a Goethe como el aparentemente igual justificación, cuando sienten la necesidad de ver que sus puntos de vista son reconocidos como los más elevados del desarrollo humano. No se puede imaginar una antítesis más aguda que la que existe entre las enseñanzas de Hegel y Schopenhauer. Este último llama a Hegel un charlatán y a su filosofía una basura de palabras insulsas, un puro disparate, combinaciones bárbaras de palabras. En realidad, estos dos hombres no tienen absolutamente nada en común entre sí, excepto una reverencia ilimitada por Goethe y la creencia de que se adhirió a su visión del mundo. Y no es diferente con las teorías científicas más recientes. Haeckel, que elaboró el darwinismo de manera brillante y con una coherencia férrea, y a quien debemos considerar como el seguidor más importante del científico inglés, ve su propia concepción prefigurada en la de Goethe. Otro científico naturalista de la actualidad, C.F.W. Hessen, escribe sobre la teoría de Darwin. El revuelo que causó entre muchos especialistas y profanos esta teoría, que ya había sido expuesta muchas veces y refutada con igual frecuencia por investigadores exhaustivos, pero que ahora cuenta con muchos apoyos aparentes, muestra, por desgracia, cuán poco se sabe y se entienden los resultados de la investigación científico-natural. El mismo investigador dice de Goethe que llegó a realizar investigaciones exhaustivas tanto de la naturaleza inorgánica como de la orgánica, al encontrar, mediante una contemplación inteligente y profundamente penetrante de la naturaleza, la ley básica de toda la formación de las plantas. Cada uno de estos investigadores puede aportar en cantidades absolutamente abrumadores pruebas de la concordancia de su teoría científica con las inteligibles observaciones de Goethe. La unidad del pensamiento de Goethe quedaría en entredicho si ambas posiciones pudieran invocarlas como su autoridad. La razón de este fenómeno reside, sin embargo, precisamente en el hecho de que ninguna de estas posiciones ha surgido realmente de la concepción goetheana del mundo, sino que cada una de ellas tiene sus raíces fuera de ella.
La razón reside en el hecho de que se busca una concordancia externa de la propia concepción con detalles arrancados de la totalidad del pensamiento de Goethe, que con ello pierden su significado. No se quiere atribuir a esta totalidad mínima el valor interior para fundar una dirección científica. Las opiniones de Goethe nunca fueron el punto de partida de las investigaciones científicas, sino siempre solo un objeto de comparación. Quienes se interesaban por él rara vez eran estudiantes que se dedicaban a sus ideas sin preconcepciones, sino más bien críticos que lo juzgaban. En efecto, se dice que Goethe tenía muy poco sentido científico. Cuanto peor filósofo era, mejor poeta. Por tanto, sería imposible basar en él un punto de vista científico. Esta es una concepción totalmente errónea sobre la naturaleza de Goethe. Es cierto que Goethe no era un filósofo en el sentido habitual de la palabra, pero no hay que olvidar que la maravillosa armonía de su personalidad llevó a Schiller a decir: «El poeta es el único hombre verdadero». Lo que Schiller entendió aquí por hombre verdadero fue Goethe. En su personalidad no faltaba ningún elemento que perteneciera a la expresión más alta de lo universalmente humano. Pero todos estos elementos se unían en él en una totalidad que funcionaba como tal. Así es como un profundo sentido filosófico subyace en sus ideas sobre la naturaleza, aunque este sentido filosófico no se manifiesta en él en forma de principios científicos definidos. Quien penetra más profundamente en esa totalidad, si lleva consigo también una disposición filosófica, podrá separar ese sentido filosófico y presentarlo como ciencia goetheana. Pero debe partir de Goethe, y no acercarse a él con una visión ya fija. Las fuerzas espirituales de Goethe siempre actúan de acuerdo con la filosofía más estricta, aunque no haya dejado tras de sí ninguna exposición sistemática de ellas. La visión del mundo de Goethe, el pensamiento de Goethe, es el más polifacético que se puede imaginar. Surge de un centro que lo reposa en la naturaleza unificada del poeta y siempre vuelve hacia el lado correspondiente a la naturaleza del objeto considerado. La unidad de las fuerzas espirituales que se manifiestan reside en la naturaleza de Goethe. La forma en que se manifiestan estas fuerzas en un momento dado está determinada por el objeto considerado. Goethe toma a su manera de mirar las cosas del mundo exterior y no le impone ninguna manera particular. Sin embargo, hoy en día el pensamiento de muchas personas actúa solo de una manera particular. Es útil solo para una categoría de objetos. No es como el de Goethe unificado, sino más bien uniforme. Expresémoslo aún más exactamente. Hay personas cuyo intelecto es especialmente capaz de pensar interdependencias y efectos puramente mecánicos. Imaginan todo el universo como un mecanismo. Otras personas tienen la tendencia a percibir en todas partes el elemento místico misterioso del mundo exterior. Se convierten en adeptos al misticismo. Todo error surge cuando se declara universal una manera de pensar como esta, válida para una categoría de objetos. De esta manera se explica el conflicto entre las múltiples concepciones del mundo. Si una concepción unilateral de este tipo se aproxima a la concepción goetheana, que no es limitada, porque no toma su forma de ver las cosas del espíritu del observador, sino de la naturaleza de lo contemplado, entonces es comprensible que la concepción unilateral se adhiera a aquellos elementos del pensamiento de la concepción goetheana que están de acuerdo con ella. La concepción del mundo de Goethe abarca muchas direcciones de pensamiento en el sentido que acabamos de indicar, y de hecho nunca puede estar imbuida de una única concepción unilateral. El sentido filosófico, elemento esencial del organismo del genio de Goethe, tiene también una importancia para su obra literaria. Aunque Goethe no pudiera presentar de forma clara y conceptual lo que este sentido le comunicaba como lo hacía Schiller, no por ello dejó de ser un factor que contribuyó a su obra artística, como en el caso de Schiller. Las producciones literarias de Goethe y Schiller son impensables sin la visión del mundo que se encuentra en el fondo. En el caso de Schiller, esto se expresa más en los principios básicos que realmente formuló. En el de Goethe, más bien en su modo de ver las cosas.
Sin embargo, el hecho de que los más grandes poetas de nuestro país, en el apogeo de su obra creativa, no pudieran prescindir de este elemento filosófico, demuestra más que cualquier otra cosa, que este elemento es una parte necesaria de la historia del desarrollo de la humanidad. Precisamente esta dependencia de Goethe y Schiller permitirá arrancar a nuestra ciencia central, la filosofía, de su aislamiento académico e incorporarla al resto del desarrollo cultural. Las convicciones científicas de nuestros escritores clásicos están conectadas por mil hilos con sus otros esfuerzos y son del tipo exigido por la época cultural que las creó.